Habíamos empezado a hablar las veces pasadas de esta área, digamos, de la reflexión creyente, que es la apología. Y lo habíamos iniciado con este tema de el arte de dialogar, el saber dialogar con aquel que nos pide razones de nuestra fe, sea de manera amistosa, receptiva, o sea de manera más desafiante. Y la última charla, el último encuentro, lo habíamos dedicado a ahondar un poquito más del tema del relativismo, cómo se pueden desbaratar los planteos relativistas que se refutan a sí mismos, ¿no? Lo que queremos ahora es, ya dejado ese tema, a menos, como siempre digo, ustedes siempre tienen la puerta abierta de proponer temas, de plantear de nuevos caminos. Yo, mientras tanto, si no sigo dictatorialmente imponiéndolos, a menos que ustedes me sugieran, ¿sí? Bueno, pero varias sugerencias, ojo, han salido también de ustedes, eso sería injusto no reconocerlo. Lo que digo es que ahora, una vez que brevemente repasamos lo que significa el arte del diálogo, el tratar de no caer en falacias, el saber dialogar bien, el saber preguntar como cuestión fundamental, el saber preguntar. Vamos ahora a incursionar de a poquito en los argumentos mismos. En los argumentos mismos que podemos dar desde la razón, recuerden esto, se trata de dialogar desde la razón, sí, se mueve un poquito, desde la razón con aquel que viene a preguntarnos, es decir, no estamos exigiendo que el otro tenga fe para explicarle nuestras razones, ¿sí? Como decíamos antes, en algún momento el Espíritu Santo, en los tiempos que Él disponga, tal vez llegue a la conversión de esa persona. Pero mientras tanto nuestra tarea es ponerle una piedrita en el zapato, ¿se acuerdan de esa expresión? Darle algo en que pensar. Y para eso los argumentos que vamos a compartir son argumentos desde la razón. No vamos a pedir al otro que comparta nuestra fe y darle argumentos a partir de la fe, que existen, por supuesto. Pero acá es un diálogo donde el puente que nos une es poder reflexionar juntos, tanto creyente como no creyente. Pero antes de iniciar la presentación, digamos, de esos argumentos, tenemos que introducir y ver cómo encuadramos un poquito el tema para, ponernos en contexto y saber de qué estamos hablando, ¿no? Y saber un poco cuáles son los presupuestos o los prejuicios o las ideas concebidas de aquel que no cree, ¿no? Hay ciertos rasgos que podemos decir que son rasgos básicos de los no creyentes, ¿no? Aquel que es no creyente, estamos hablando, no por una cuestión existencial, no porque tuvo una grave desgracia familiar, perdió algún ser querido, Ese es otro tipo de cuestionamiento, es una cuestión más visceral. Los que se nos acercan a veces para pedirnos razón de nuestra fe son más planteos intelectuales, planteos donde la pregunta intenta descalificarnos o intenta a veces señalar lo que la persona ve como una contradicción, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones intelectuales. Entonces, estamos poniendo de lado todos los que están en carne viva sufriendo y están cuestionando la existencia de Dios. A esas personas no hay argumentos que darles, sino simplemente acompañarlos, y muchas veces rezando y en silencio. Estamos hablando de las personas que se acercan con un planteo y con la cual podemos establecer un diálogo. Eso vale la pena aclararlo, ¿no? Ahora bien, todos tenemos nuestros propios esquemas mentales, eso seguro, para enfrentar la vida cotidiana, ¿no? Tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestras ignorancias, nuestras contradicciones, ¿quién no? ¿No es cierto? Y con esa mochila tenemos que enfrentar nuestra vida cotidiana. El problema es cuando desde esa visión estrecha, no olvidemos esto, ¿no? Todos tenemos como una especie de periscopio pequeño, una ventanita pequeña para ver la realidad.
solamente Dios tiene la visión de totalidad de la realidad. Nosotros tenemos cada uno nuestro propio periscopio y a través de ese periscopio podemos percibir, vislumbrar la realidad, nunca la totalidad, ¿no? Pero el problema, justamente, es cuando desde esa visión estrecha que todos tenemos, esa ventanita que todos tenemos, queremos dictaminar acerca de la totalidad, de todo lo que es real. Por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Nosotros mismos a veces caemos en ese tipo de actitudes cuando decimos, esto que hice no sirvió para nada. Por ejemplo, nosotros mismos los creyentes, digo, para poner un ejemplo que nos toca y nos atañe, ¿no? Cuando decimos esto que hice no sirvió para nada, estamos también nosotros atribuyéndonos una visión de toda la realidad. ¿Por qué? Porque decimos que no sirvió para nada que tenga esa visión de la realidad. Y esa visión solo la tiene Dios. Solo Dios con su providencia puede saber cuándo algún gesto nuestro dio o dará frutos. De manera que cuando nosotros decimos esto no sirvió para nada, estamos arrogándonos también esa capacidad de dictaminar sobre todo la realidad. ¿Se entiende esto? Sí, por favor, Carlos, que todavía se queda, porque se tiene que ir, pero se queda. Así muy que, interesado y te quiero complicar un poco la... Dale, tira la piedra y se va. Me parece perfecto. El otro día estábamos en un arroyo en Catedral con un amigo. Es un arroyo que cada tanto tiene una crecida importante y arma mucho lío. Habla más fuerte porque tal vez no sí, y ahí en la orilla hay cosas, hay objetos. Entonces le explicaba lo que podía llegar a causar ese arroyo. Y él dice, no lo sabía, mira, la felicidad del ignorante, ¿no? Y me gustó mucho la idea, y me parece que es aplicable a esto, ¿no? Con nuestro periscopio a veces somos felices felices en el sentido, comillas, ponele, sí, de nuestra ignorancia, ¿no? Eso quería comentar. Y lo que pasa es que, a ver, no es que el ser humano tiene necesidad de conocer cada vez más, es algo que Dios puso en él. Pero es cierto, muy cierto lo que dice Carlos en el sentido de aceptar nuestras limitaciones con alegría, sabiendo que somos criaturas, que no tenemos una visión infinita, que a pesar de que cada vez querramos conocer más, y está muy bien que así sea, los científicos, por ejemplo, indagando respecto de las causas físicas, o cualquier persona, nosotros mismos, siempre queremos saber y conocer más. Pero hay un momento, y ahí me quedo con lo que dice Carlos, donde tenemos que aceptar con gozo nuestras limitaciones al considerarnos criaturas de Dios y que solo Él tiene esa visión total de la realidad, ¿no? En ese sentido me tomo y valoro mucho esa observación, ¿no? La felicidad de entender que nuestra limitación viene por ser hijos de Dios y ser criaturas, pero en las manos de un Creador todopoderoso y providente. Y bueno, Carlos se está despidiendo después de tirar esta piedra, así que por eso justamente lo llamamos. Gracias, Carlos. Ya lo vamos a tener, Dios mediante. Mientras tanto, saludo a Coca, que se conectó. ¿Qué tal, querida Coca? Milagros. Lau, sí, Lau, que la conocí el otro día abajo. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Así que bueno. Sí, entonces, claro, también pensaba un poco, ¿no? Dale, por favor. Hablo un poco. Pero por favor, sí. No, dale. creo que también un poco suele pasar que el conocer algo nuevo generalmente te interpela o te cambia los esquemas y la gente generalmente no quiere salir de su zona de confort. Claro. Se siente cómoda en lo que sabe o en lo que no sabe. Claro. Y claro, como sabe, es un juego de palabras, ¿no? Como sabe que al saber algo nuevo Sí. va a tener que cambiar un no sé montón qué. de cuestiones y pueden ser algo superficial o algo muy profundo, como puede ser en el caso de la fe, que te puede cambiar completamente la vida, digo. Como que prefiere o opta por quedarse ahí, ¿no? Como que, y creo que nos pasa a todos, nadie puede decir
que nunca le pasó, de quedarse cómodo, no quiere salir de su zona justamente de confort. Es Y cierto, creo que es es un gran cierto, sí, sí, problema sí. Lo nuevo siempre es un desafío, sin duda, Pepe, claro, claro. Yo diría, a ver, el problema que estábamos señalando con esto, la gente que no cree, no estamos acá calificando de no creyentes como despectivamente, la gente que no cree, es que muchas veces ese no creer, decíamos, no estamos hablando de la gente que sufre, que está en carne y vida, los que tienen planteos más de la cabeza, ¿no? de intelectuales, de Dios, es porque, por ejemplo, el ateo que dice que Dios no existe, así hablamos en términos muy concretos, está haciendo más o menos lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos que nuestro esfuerzo no sirvió para nada. Es decir, está suponiendo que ve la totalidad de la realidad y no está Dios, no existe porque Él es capaz de ver todo. Cuando nos damos cuenta que tenemos un periscopio muy pequeño de la realidad, somos más humildes y, como dice cierto autor, aprendemos a ser más escépticos respecto de nuestras limitaciones que ser escépticos respecto de Dios. Es decir, ser escépticos, digamos, respecto a nuestra capacidad de juzgar o dictaminar sobre algo, ¿no? Nos sentimos mucho más como esa partícula en medio del todo que nos embarga, que tenemos esa sensación de infinito, como decía Pascal, esa admiración por el infinito, que uno no sabe cómo situarse ante eso, ¿no? Entonces, bien, la cuestión es esa entonces, ¿no? Esta trampa de creer que nuestro periscopio es como una especie de gran angular, para usar términos, digamos, ópticos, y eso nos permite dictaminar muchas cosas, que el mal, por ejemplo, ¿no? es un absurdo, que demuestra que Dios no existe, que es ridículo creer en un Dios que se encarnó, que, bueno, muchas cuestiones que, digamos, nos creemos con derecho a juzgar aquello que no conocemos, aquello que excede nuestras capacidades, ¿no? Y en ese sentido, hay que aclarar que hay artículos de fe, hay cuestiones de la fe, que pueden ser conocidas por la razón. Puede haber un puente para llegar a esa persona que nos está cuestionando y podemos mostrarle argumentos de la razón, para una persona que está receptiva, que lleven a tener una certeza de un Dios que existe y que actúa. Es decir, la fe cristiana es razonable. Existen sin duda verdades de fe, misterios de fe, que el hombre no podría jamás llegar por la razón. También es cierto eso. La Iglesia lo determinó muy claro esto. Hay concilios, el Vaticano I, no el segundo, el Vaticano I a fines del siglo XIX, por ejemplo, definió esto, ¿no? Son cuestiones que la Iglesia fue madurando, ¿no? Es decir, ambas cosas. Tenemos la capacidad por la razón de llegar a conocer un Dios que es creador, que es providente, pero hay algunos artículos de fe, los que tienen que ver con nuestra salvación, la encarnación, la resurrección de Cristo, la Trinidad, que no podemos llegar por la razón porque son misterios de fe. Ambas cosas son ciertas. Pero se trata de dialogar con este no creyente, no de esos misterios de la fe, sino de ese primer paso a aceptar, a percibir los indicios de la existencia de un Dios que es creador y que actúa en el mundo. Entonces, lo que decíamos, mientras tanto, se fue sumando, a ver, Eleonora, ¿qué tal? Marcela, no sé. Bueno, Eleonora siempre también participando, te agradezco mucho tu participación. Entonces decíamos lo siguiente: hay de parte del no creyente que viene a dialogar o a cuestionarnos
una concepción estrecha de la realidad, una concepción estrecha de realidad. ¿Y esto en qué se da? ¿Cómo se manifiesta? Hay dos como rasgos que, si me perdonan las palabras medio filosóficas, pero vamos a ver que también nosotros incurrimos en eso. Existe una mentalidad racionalista. Racionalista, ¿en qué sentido? En el sentido de que lo que mi mente percibe y elabora, es la única realidad. Solo existe lo que puedo pensar y definir. Fuera de eso, no existe nada. O sea, mi mente es omnipotente. Voy a dar ejemplos concretos para no quedarnos en la definición filosófica de lo que yo estoy diciendo. Había un filósofo, no importa el nombre, para no tirar tantos datos. De todas maneras, eso lo van a encontrar en mi página web, que pasé el otro día el chivo. Se aisló totalmente, se encerró en su casa, no quería que la naturaleza lo molestara, para escribir un tratado. ¿Un tratado de qué? Un tratado de metafísica. No. Él quería escribir un tratado de ciencias naturales. Y para eso se aisló de la naturaleza. Fíjense la actitud racionalista. ¿Qué le importaba a este filósofo? La preconcepción que tenía del mundo natural, antes que salir, abrir la puerta y fijarse qué le decía la naturaleza a él. ¿Se entiende? Es decir, es más importante la idea que yo tengo en mi cabecita de lo que la realidad me dice. Eso es típico también de los rasgos de un no creyente, ¿no? O sea, lo que es mi preconcepción es más importante que la realidad. ¿Y por qué el creyente no tendría que caer en eso? No tendría. Porque sabe que en el fondo la realidad no la crea él. La realidad no está en su centro, en su ombligo. Dios es esa realidad y es infinitamente trascendente a mi pobre concepción. Y por eso siempre tengo que abrirme a Dios para que me purifique por dentro. No me la creo en ese sentido, no tendría que creérmela. Sé que no soy el ombligo del mundo, sino que es Dios el que me dio el ser y yo como criatura voy descubriendo la realidad. Y nosotros también caemos en un racionalismo, nosotros mismos también podemos caer. Cuando queremos modificar a los que nos rodean, queremos modificar la vida de los que nos rodean, porque sabemos lo que es mejor para él, para esa persona. Digamos que tenemos una imagen de lo que esa persona tiene que ser, que concebimos nosotros en la cabecita, y queremos modificar su vida porque es lo mejor para él, porque nosotros sabemos que lo mejor para él es tal o cual cosa. Entonces, en lugar de abrirnos a escuchar primero la realidad de esa persona, creemos que amarlo es conducirlo ahí donde nosotros pensamos que tiene que estar. Es decir, una actitud racionalista. La idea que yo tengo de esa persona es más fuerte que lo que esa persona es si yo abriera los ojos y la conociera. O antes de conocer una persona, uno tiene prejuicios de esa persona. Entonces, valen más mis prejuicios, ahora una persona que no conocemos, valen más mis prejuicios, mis ideas mentales, de lo que es esa persona. Tal vez, si fuera, me incluyo, por supuesto, no estoy, todos estamos, o quien más, quien menos, ¿no? Pero si yo tuviera una capacidad de escucha mayor, muchas veces, me daría cuenta que muchas veces lo que tengo son prejuicios y que la persona en su manifestación ante mis ojos y mis oídos es otra cosa de lo que yo tenía en mi cabecita pobre respecto de él. ¿Ven? Otra vez una actitud racionalista. ¿Qué importa más? ¿La idea que yo tengo en mi cabecita o lo que es la realidad de esa persona, de lo que fuera? Tenemos que abrirnos y escuchar lo que la realidad nos dice. Y otra actitud típica, hay un comentario de Leonora. ¿Querés leerlo, Pepe? Bueno, dale, dice: todavía hay científicos que hacen eso. En vez de aceptar los resultados de los experimentos, la evidencia,
cuando no coinciden con su propia idea, con su previa idea, perdón, cuestionan los métodos, cuestionan los materiales, los reactivos, la mano que opera, en vez de adaptar su pensamiento a la realidad que tienen frente a sus ojos. Sí, sí, sí. Había un cartelito en un laboratorio. Yo trabajo en CONEA, en el Centro Atómico, ¿no? Toda mi vida trabajé en la CONEA. Y había un cartelito en un laboratorio que decía: los resultados tienen que salir. ¿Qué significa eso? Que las pruebas tenían que salir y tenían que ser favorables, y que había que trabajar y machacar hasta que las pruebas coincidieran con la teoría. Más bien es lo que dice Leonora, es al revés. Un buen científico tiene que estar dispuesto a que la realidad refute su teoría. Es así. Perdón, digo, esta mentalidad racionalista que decís vos es como que se cierra en que depende solamente de uno. Claro. Entonces deja por fuera todas las variables que pueden cambiar, ¿no? Absolutamente. Y digo, no está bueno, claramente. Es más, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero de un libro que leí hace un tiempo que bueno, mencionaba esto de cómo percibimos la realidad, o cómo cuando leemos algo que nos dice alguna cuestión histórica o de datos, si realmente leemos lo que dice o leemos lo que queremos leer. O sea, como que... ¿Cuántas veces hacemos eso, Pepe? ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Incluso nosotros como creyentes, cuando tomamos el Evangelio y queremos, en lugar de tener una lectura eclesial, queremos que el Evangelio nos diga lo que queremos escuchar, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste? A ver, ¿cómo podemos salvarnos de este racionalismo? Tanto los creyentes como los no creyentes, teniendo una capacidad de escucha. Una capacidad de escucha ante el otro, ante la realidad, ante la naturaleza, ante lo que ustedes quieran. Pero, como decía cierta persona, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Es decir, primero usemos esa capacidad de captar estereofónica que tenemos antes de hablar en monoaural. Pero es así. Yo creo que estamos hablando de rasgos no creyentes que en su momento, a ver, tenemos que sentir, y quiero que nos sintamos identificados, porque no es una cuestión, ay, pobrecitos no creyentes, también nosotros caemos en eso, pero, el no creyente, cuando extiende esto hasta el tema de Dios, justamente dice lo siguiente: como no puedo concebir a Dios en mi cabecita, no existe. No puedo concebir un Dios que, por ejemplo, sea bondadoso y permita el mal. Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos posibles. No lo puedo concebir. Entonces, como no lo puedo concebir, no existe. Es decir, lo más importante es la idea que yo tengo, es lo decisivo, es el Tribunal Supremo y no la realidad. Tratar de escudriñar mejor la realidad. Y podemos caer también en otro rasgo típico, no solamente el racionalismo, sino lo que es el empirismo. Qué fea palabra, empirismo. ¿Qué significa empirismo? En este sentido, no ya mi cabecita, sino mis sentidos son el Tribunal Supremo. Es decir, si no lo veo, no lo creo. O sea, la actitud del apóstol Tomás, textualmente, ¿no? Me gusta leer lo que decía, ¿no? Rechazaba la idea, el testimonio, no la idea. El testimonio, fíjense cómo usé la palabra idea, y en realidad es la palabra testimonio. Lo que sus amigos, los discípulos, le habían dicho, sus compañeros discípulos de Jesús le habían dicho que habían visto al resucitado. Y él contesta: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Esto es la actitud que estamos refiriéndonos. Tomás, por lo menos, tuvo la capacidad de escuchar la realidad, porque cuando se apareció Jesús resucitado, cayó a sus pies y lo admitió, lo alabó y lo recibió. Tuvo una cierta capacidad de escucha, un empirista crítico al extremo, capaz que ni siquiera podría aceptar esa prueba, ¿no? Es decir, ¿cuándo caemos en el empirismo?
Cuando creemos que nuestra existencia se agota en lo material, lo que podemos tocar, lo que podemos medir, lo que podemos registrar con nuestros instrumentos. Es decir, nos convertimos en especie de unidades productivas que funcionen en la sociedad. Lo único que hacemos es funcionar, producir, y todo lo demás, las grandes preguntas no importan, lo importante es lo material. Es decir, como no nos preguntamos por qué, hacia dónde vamos, nos convertimos en vagabundos, en vez de peregrinos. Hay una diferencia muy rica, ¿no? El peregrino sabe hacia dónde va, porque se hizo la pregunta y sabe que hay una meta hacia donde está caminando. El vagabundo simplemente está al cohete, para no decir otra cosa, y lo único que se limita es a funcionar como una maquinita. ¿Por qué? Porque solo existe lo material, lo que puedo tocar y registrar. Entonces las grandes preguntas, los grandes temas espirituales, ¿qué son? Pérdidas de tiempo. Pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es producir más y ayudar al PBI, digamos. Incrementar eso. Soy una unidad productiva, es material. Entonces ahí justamente esa actitud empirista es eso. Solamente lo que puedo percibir. Como el apóstol Tomás, que gracias a Dios se reconvirtió cuando vio a Jesús. Pero nosotros podemos caer en la etapa anterior de Tomás, de ese escepticismo que se niega a ver resucitado, ¿no? Tengo algunos comentarios. Claudia, ¿qué tal? Claudia, buenos días, una amiga muy grande de Moni, mi esposa. Belén, ¿qué tal? Marta, desde México, dice, si tan solo nuestra fe fuera del tamaño de una semilla, sí, es cierto, ¿no? Si tan solo nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, dice Marta, y es tan cierto, y justamente ahí está el tema, ¿no? El tener la capacidad de saber que nosotros no podemos, que no somos el centro de la realidad, saber que hay un Dios que nos quiere, que nos ama, que es infinito, que se quiere comunicar, y en el momento que abramos los ojos, que también tenemos dos, no solo una boca, tenemos dos ojos, dos oídos, y escuchar esa realidad, ¿no? Y si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, nos abriríamos a esa realidad del Evangelio, ¿no? Pero para eso hay que hacer el salto, ¿no? Hay que darse cuenta de que esta realidad de un Dios que quiere revelarse y que quiere salvarnos es más grande de aquello que nosotros podemos concebir en nuestra pobre inteligencia y con nuestros pobres sentidos, ¿no? Es un poquito eso. Y otro gran enemigo de la aceptación de la fe como elemento, ¿no? Estábamos hablando de estas concepciones estrechas de la realidad, ¿no? El racionalismo, la cabecita, el empirismo, nuestros sentidos, como si fueran todo. Los sentidos, por supuesto, lo de Tomás, no puedo medirlo, no puedo palparlo, no existe. La cabecita, si no puedo representarlo, no existe. Pero también existen falsas imágenes de Dios, que también tienen que encargar muchas veces los ateos. O sea, el Dios que están ellos negando, muchas veces no es el Dios en el que nosotros estamos creyendo. Ellos están hablando y refutando caricaturas de Dios, que nosotros nunca propusimos. Que nosotros nunca abrazamos, es decir, si tenemos una fe madura, por supuesto, puede ser que nosotros sí lo estemos abrazando y también nosotros tengamos que purificar esas ideas, por supuesto. Pero sin duda que existen esas caricaturas. Por ejemplo, un Dios enemigo de la razón, un Dios que tengo que poner el cerebro en formol para creer, que tengo que olvidarme que soy un ser racional y que la fe en el fondo me está pidiendo un acto totalmente irracional, que la razón no sirve para nada en este caso, es cuestión de sentirlo y nada más. Vos olvidate de la cabeza. Bueno, eso no es la fe cristiana, o por lo menos no es la fe de la Iglesia. Sin duda que hay muchos artículos de fe
que van más allá de la razón. Sí, acabamos de decir cómo dogmas como la Trinidad, la Encarnación, la Resurrección, ¿no?, de Jesús, van más allá de la razón. Y otros que pueden llegarse por la razón, pero nunca contradicen la razón. La superan, pero no la anulan. La supera, pero no la contradicen. Por ejemplo, no vamos a hablar ahora del tema, pero por ejemplo, cuando hablamos del tema de la Trinidad, nadie nos está pidiendo que creamos que 3 es igual a 1. No se trata. Eso es una operación lógica que es absolutamente ridícula, y Dios no nos está pidiendo que nos olvidemos de la lógica para creer en Él, para creer en el misterio de la Trinidad. Y nunca la Iglesia dice 3 es igual a 1. Son 3 personas y una naturaleza, son diferentes cuestiones, pero eso lo dejamos de lado. Lo que quiero decir ahora es que nunca tenemos que olvidarnos de la inteligencia que Dios mismo nos dotó para tratar de representar esos misterios incluso de fe. Y cuando nos referimos a los misterios de fe, ¿cómo decimos que podemos, con nuestra inteligencia, que lo podemos entender? No los podemos comprender del todo, no en absoluto. Pero nuestra inteligencia nos ayuda a recorrer los límites del misterio, a gozar mejor de ese misterio, a percibir mejor ese misterio a través de comparaciones. Comparaciones que el lenguaje humano tiene que usar para hablar de Dios. Esos titubeos, cuando decimos Dios es familia, cuando decimos que es en comparación una analogía a lo que es la familia humana, son modos de acercarnos a un misterio que nos excede con nuestro pobre lenguaje humano, pero gracias a ese lenguaje podemos conocer cosas verdaderas de Dios, ¿no? Limitadamente, pero verdaderas. Entonces, de ninguna manera podemos equiparar la fe con la superstición. Muchos no creyentes, cuando nos dicen que en el fondo es irracional creer en Dios, que es una superstición creer en Dios, si tenemos una fe madura, lo repito, tenemos que diferenciar muy bien lo que es una superstición de lo que es el acto de fe. Una superstición, las supersticiones comienzan cuando el hombre primitivo tiene un terror a los fenómenos naturales. Es decir, hay una especie de ignorancia que padece el hombre ante ciertos acontecimientos físicos, naturales, el rayo, inundaciones, eclipses. Y entonces, que son manifestaciones de la fuerza de la naturaleza. Entonces la superstición lo que hace es tratar de controlar esas fuerzas para que me sean propicias. Porque siento que, por ejemplo, un eclipse o un rayo es un signo negativo de castigo. Entonces trato de manipular esas fuerzas de alguna manera y con algún rito mágico quiero protegerme. Esto no tiene nada que ver con la religión rectamente entendida. La religión es la experiencia no del terror, no de la ignorancia, es la experiencia de asombro y de confianza al percibir a alguien que es infinitamente mayor que yo. Es una experiencia, estoy hablando de la religión en el sentido más original del término. Es una experiencia de asombro y de confianza ante un otro que es infinitamente mayor que yo y que de alguna manera, a pesar de que me excede, siento que es mi Padre y que puedo depositar mi existencia en Él. Ya no es terror ante fuerzas de la naturaleza, es confianza ante alguien que me excede y que de alguna manera quiere mi salvación.
nos detuvimos un momento porque nos están invadiendo, pusieron una escalera, si en cualquier momento ven que salimos corriendo es porque hay como una tropilla de asalto ahí que está subiendo una escalera, no sé de qué se trata. Pero fue por eso, nos tildamos en un momento porque vimos una escalera ahí, seguramente están haciendo una reparación. Y algunos trabajos. No, aprovecho acá, Sí, por Liliana dice, en medio del caos aparente hay un orden divino. Si nos abrimos a tratar de ver con la fe y la razón, es más fácil llegar a conocer a Dios y alabarlo en la naturaleza. Claro, sin duda. Están pintando. Es un pintor que está acá, está resuelto el tema. No, sí, perdóname, Liliana, sin duda. Y ese orden, que incluso Liliana es... Sí, están pintando la parroquia, Clara Jorge. Y le decía a Liliana que ella es artista plástica, pinta, y sin duda debe gozar mucho al percibir ese orden que vuelca en sus obras, ¿no es cierto? Y debe seguramente dar testimonio, ¿no?, de descubrir ese orden. Sí, acá Jorge nos aclaró ante nuestro temor supersticioso, nuestra manifestación de superstición, que están pintando. Hay una explicación natural. No, pero volviendo a este tema entonces. No tiene nada que ver entonces esa acusación que hacen los no creyentes de que Dios es enemigo de la razón. De ninguna manera se trata de eso. Y repito, la superstición, que sí es enemiga de la razón, el pensamiento mágico, el ver relaciones causales de causa y efecto donde no las hay, eso sí es superstición. El pensar que cada vez que gana mi equipo estaba tomando, como decía el otro día, no soy muy creativo con los ejemplos, estaba tomando este café en este vaso. Bueno, entonces para que gane mi equipo la próxima vez voy a exactamente el mismo vaso, exactamente el mismo café, qué sé yo, la misma marca. Eso es pensamiento mágico. Eso es suponer que hay un nexo de causa y efecto, es decir, que gane mi equipo con lo que yo estaba tomando el café, cuando no lo hay. Eso sin duda es superstición, y eso no tiene nada que ver con la fe. Eso no tiene nada que ver con esa experiencia de asombro, esa experiencia de confianza que tenemos ante alguien que nos excede, ¿sí? En un caso estamos tratando de manipular la realidad para que vuelva a ganar nuestro equipo. En otro caso estamos descubriendo a alguien con asombro que nos excede y que de alguna manera es Padre nuestro y quiere nuestro bien. No tiene nada que ver. O sea, acá hay una gran caricatura de muchos no creyentes que creen que, valga el juego de palabras, que suponen que la religión es superstición o es irracional. Nada más lejos de la realidad. Es más, el creyente maduro tiene que ejercer un pensamiento crítico para purificar su fe de estas caricaturas, siempre iluminado, por supuesto, por el magisterio, por la experiencia eclesial de su fe. Robert, ¿querés leer lo de Robert? Sí. Buen día, Claudio. No entiendo a qué llamás una fe madura, si nuestra fe siempre está evolucionando según lo que enfrentamos. Absolutamente. Consulto, ¿qué indicadores claros manifiestan una fe madura? Muchas gracias, Robert. Una fe madura es una fe que continuamente se purifica en el caso concreto que yo estoy diciendo, puedo tener otras acepciones del término, pero yo lo acabo de usar en el sentido de que siempre tenemos que purificarnos de estas caricaturas. Una fe madura es una fe que busca purificarse de esas caricaturas y que no se abraza, por ejemplo, a Dios como si fuera una superstición. Una fe madura es, por ejemplo, yo no sé, a lo mejor las personas con más experiencia, los de más años, se acuerdan, por ejemplo, de eso de hacer lo que se llama pilatos en los nudos, en los pañuelitos para que traiga suerte, o en lo que podemos conseguir en las santerías no católicas, los budas, los talismanes. Eso es una fe inmadura, una fe que mezcla la superstición, que mezcla la idolatría con lo que es lo profundo de la fe. Una fe madura es una fe que va purificándose y que se da cuenta de que eso es pensamiento mágico, que eso es superstición, y que cada vez
caminando, como vos sin duda decís, porque es un proceso, nunca una fe totalmente madura. Nuestra fe ya va a ser madura y no la vamos a necesitar más cuando lo veamos cara a cara. Ahí ni siquiera vamos a tener fe, vamos a tener la plena posesión del ser amado de Dios, ¿no? Pero mientras tanto es purificarnos de estas caricaturas, de confundir superstición con religión y de esta otra caricatura que es Dios enemigo de la libertad. Es otra gran acusación, es Dios que me esclaviza. Tal vez hayan oído hablar del filósofo Jean-Paul Sartre, que hablaba de esto justamente, ¿no? Como el único valor que tiene el hombre es la libertad, y él ya descalifica a Dios de entrada en su filosofía, porque dice que Dios, si existiera, el hombre no sería libre. Bueno, justamente dice que estos ateos dicen que en realidad la religión me esclaviza, la religión me hace digamos, cumplir ciertas normas y ciertos preceptos y me encadena. Y la iglesia, Dios a través de su iglesia me esclaviza. Y si yo quiero ser plenamente libre, tengo que sacudirme esas cadenas, porque Dios quita la libertad. Ese Dios, según ellos, inventado por la iglesia, muchas veces esas son las concepciones, para esclavizar, ¿no? Sí, perdón, lo que sí, por supuesto. sigue diciendo, supongo que a más purificado, más profundo. Pero ¿qué es lo más profundo de la fe? Y por otro lado, ¿existe un libro de la tradición de la iglesia? Porque algunas cosas que no están claras en la Biblia me dicen que es parte de la tradición. Eso dice Robert. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo más profundo de la fe? Yo creo que ahí nos haría muy bien leer a los autores místicos, los grandes místicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Donde muestran lo que es una fe purificada de todos los anclajes sensibles, una fe que pasó por noches oscuras y una fe pura ante Dios, ¿no? Una fe que no está... ya les digo, que no depende de cuestiones sensibles, de cuestión de cómo me levanto hoy, que es un oleaje superficial, sino una fe que está anclada en certezas más profundas que mi estado de ánimo, ¿no? Pero esto es apenas rozar la superficie de lo que significa una fe profunda, ¿no? El primer paso es ese, ¿no? Una fe que no tenga que ver con mis estados de ánimo, pero para esto, para entrar más a lo profundo, lo mejor son los grandes autores místicos, sin duda, ¿no? Como decía Santa Teresa y San Juan, cuando hablan de esas noches oscuras por las cuales tenemos que atravesar hasta llegar a esa fe pura y despojada de todos estos lastres, ¿no? Que es un camino para todos, ¿no? Y lo otro que decía es que justamente, por supuesto, algunas cosas que no están claras en la Biblia, no tengo justo cortado, a ver más, me dicen que es parte de la tradición. ¿Sabes lo que pasa, Robert? Para nosotros, los católicos, las dos grandes fuentes de la revelación son la Biblia y la tradición. La tradición es la tradición apostólica, ¿no? De los apóstoles. Es decir, no es solo la Biblia la fuente de la revelación, sino la Biblia, pero además porque la Biblia fue gestada, fue escrita por una comunidad viva y creyente. El Antiguo Testamento por el pueblo de Dios, el Nuevo Testamento por los apóstoles, que son la prolongación de ese pueblo de Dios. Entonces, ese mismo pueblo vivo que puso por escrito las tradiciones es el que interpreta esas escrituras. Por el contrario de los protestantes que solo creen en la Biblia, los católicos creen que las dos grandes fuentes de la revelación es la Biblia y la tradición. La tradición se dice, esa tradición apostólica que es la misma que puso por escrito el Nuevo Testamento, pero que después la fue interpretando a la luz de lo que fue la providencia de la primera historia de la Iglesia. Nos quedaríamos rengos si solo interpretáramos la Biblia y caeríamos un poco en lo que dijimos antes, ¿no? Hacemos decir a la Biblia lo que queremos que diga. Y eso de hecho pasó. Cada vez que alguien agarraba la Biblia y la interpretaba según sus propios criterios, fundaba una iglesia, ¿no? Una secta. Es decir, si no tenemos una lectura eclesial de la Biblia,
una lectura que se ubique en esa tradición del pueblo de Dios, que experimenta la acción de Dios en él y que pone por escrito, primero oralmente y después por escrito, esa vivencia, esa revelación. No podemos llegar a entender lo que la Biblia quiere decir, porque estaríamos desgajándonos del pueblo que es el único capaz de entender. Es el pueblo, quiero decir, el pueblo de Dios a través, por el Espíritu Santo, a través de la tradición y el magisterio, ¿cierto? De manera que sí, aquello que no queda claro hay muchas cosas, es más, los primeros concilios, cuando se define, por ejemplo, en el concilio de Nicea y Constantinopla, primeros siglos, estamos hablando del siglo IV, el dogma de la Trinidad como tal no figura en la Biblia, figura como, según el lenguaje bíblico de ese momento, figuran todos los signos suficientes, la revelación suficiente para que después la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, discierna que ahí se está hablando de la Trinidad. Existe eso sin duda, pero en otro lenguaje. No se habla de Trinidad, no se habla de personas, es un lenguaje tomado de la filosofía griega. Es decir, si nos quedamos solo con la Biblia, no tenemos Trinidad, tal como la define la Iglesia, no tenemos muchos, o sea, el dogma de Cristo como dos naturalezas en el mismo misterio de la persona del Verbo. Tampoco están definidos en esos términos. Es decir, la Iglesia, cuando se abre al mundo, tiene que enfrentarse con nuevas categorías. Y si solo nos quedáramos con la Biblia, que está escrita primordialmente para el mundo palestino, y si Jesús no nos hubiese prometido su Espíritu Santo para seguir profundizando en esa revelación, no podríamos casi tener identidad como creyentes. Sería simplemente cuestión de tomar la Biblia y hacerle decir lo que quiera. Están los testigos de Jehová que ni siquiera creen en la divinidad de Cristo, por ejemplo, y toman la Biblia y le hacen decir lo que quieren. O sea, sería muy largo, pero sí, es así nomás. Muchas gracias, igual tus comentarios, y Eleonora, miren, les agradezco tanto que estén participando hoy, estoy tan contento que estén participando hoy, les agradezco mucho, sí. Sí, dos comentarios de Eleonora. Uno dice: me hizo recordar tu comentario del filósofo que se encerró para escribir sobre la naturaleza, aislado de la naturaleza, Paul Claudel. Cuenta que en su conversión, porque estaba en un círculo intelectual y acérrimamente atea, la naturaleza tuvo una gran parte, la gloria de la naturaleza lo llevó a Dios. Claro. Paul Claudel es un escritor especialmente que forma parte de una corriente existencialista francés, pero no atea. Es una corriente existencialista que era cristiana, y Paul Claudel tiene hermosas obras al respecto y que registran lo que significa un existencialismo cristiano. Y después hay otro comentario también de Eleonora que dice: otro gran ateo por decisión, aunque criado cristiano, fue C.S. Lewis, que aunque decidía y quería ser ateo, ningún intelectual que se preciara en esa época podía ser creyente, mantenía la mente abierta, y así todo su pensamiento y toda su inteligencia lo llevaron nuevamente a Dios. Exactamente. Por eso lo llaman el apóstol de los escépticos. Sí, C.S. Lewis, que fue un gran amigo de Tolkien católico, Lewis siguió siendo anglicano, aunque muy cercano a la fe, tiene una consonancia y un respeto muy grande por la fe católica, pero más allá de eso, fue uno de los apologistas más grandes que existió. Sus obras, no estoy hablando de Narnia, sus obras más de fantasía, estoy hablando de sus obras de apología. Por ejemplo, Carta del Diablo a su sobrino, El Gran Divorcio, son obras monumentales. Esos dos son como fantasías, pero son monumentales, además de todas sus obras de apología. Es uno de los autores, Luis, más importantes en cuanto a la apología cristiana, una vez que se convirtió. Realmente es sensacional, lo recomiendo calurosamente. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario?
No, pero sí quería comentar un poco, yo aprovecho de que estamos acá en los cortes. No. Que pensaba igual hace un rato, justo cuando mencionabas lo de esto de que a veces hay cosas que nos exceden, y es cierto, o sea, no podemos encerrarnos solamente en lo que podemos controlar. Eso sería justamente cerrarnos en la razón o en El nosotros racionalismo, mismos. claro. Y claro, el otro día veía un video muy absurdo, que la verdad que, bueno, es medio largo, pero no para compartirlo ni mucho menos, que mencionaba que la realidad es una construcción social. Claro. Y la verdad que, bueno, obviamente lo vi para ver qué Bueno, decía, pero eso era muy absurdo. es típico de la época actual. Sí. La construcción social, fíjense lo que significa la ideología de género. Es decir, mi realidad como ser sexuado es lo que percibo de mí mismo, es la construcción de mí mismo. Y el sexo, como dicen, por eso hablan de género, es una realidad mínima biológica, y lo que importa es el género, que es lo que uno construye socialmente. Todo lo demás, reducir hasta el mínimo posible la expresión del sexo. Todo es construcción social y lo que aparece en mi cabeza y no la realidad. Sí, además digo, una construcción social justamente plantea la posibilidad de controlar todo. Claro. Si la realidad misma es una construcción social, yo puedo modificar, y un poco esto lo del video lo mencionaba, es decir, yo puedo pensar que vos no estás existiendo en este momento. Supuesto. Entonces digo, es muy absurdo pensar, y deja de lado todas esas cuestiones que exceden y que complementan a la razón, que en este caso, por ejemplo, la fe. ¿Vos sabés los atropellos que se pueden lograr cuando uno piensa eso? Cita Eleonora un libro que es Mero Cristianismo, que para mí también es un ensayo, pero muestra y rescata lo que es justamente el núcleo del cristianismo, con un gran respeto al catolicismo. También yo lo recomiendo, sin duda, Eleonora. ¿Podés poner la imagen? Sí. Esta imagen, yo creo que nos quedamos acá, y es una imagen para meditar mucho. La subió a Facebook un apologista, Scott Hahn, que es un converso del catolicismo, al catolicismo, ¿no? Era protestante, y creo que con esta imagen, no quiero entrar en el cliché de esa imagen que vale más que 1000 palabras, pero sin duda es así. Fíjense esa actitud del materialista, del racionalista, que ante la posibilidad de elegir entre el pan, que representa el mundo, no sé si se ve muy achatado o sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, perfecto. O la llave, que es Dios y que lo liberaría, es decir, el pan, el mundo es el pan para hoy, hambre para mañana, porque sigue encarcelado. Dios es el que le abre la puerta, con estos rasgos de racionalismo, de empirismo, de que solo existe el pan material. Sigo encarcelado en mis propios esquemas. Y ni siquiera alcanza a ver, tan preocupado está por alcanzar ese pan, la llave que también está a su alcance, que está a su lado, y que no es simplemente un alimento, porque una vez que salga de la cárcel puede comerse el pan, no es que no haga falta, pero la llave es la solución definitiva, y él no lo percibe porque solo está anclado en lo material. Me pareció una ilustración excepcional de este apologista Scott Hahn, que ilustra el drama del ateísmo. Sí, de manera que perdón, sí, la por verdad favor. está capaz un poco llanora, pero digo, por favor. Capaz como decíamos al principio, ¿no? Esto de no salir de la zona de confort, creo que un poco también es esto, ¿no? Sí. Porque La claramente la cárcel de la zona de confort. Claro, al agarrar la llave se te abre un mundo totalmente distinto. Porque Me da el miedo. mundo, más allá de lo que dice acá la imagen, el mundo, ¿no? Sí. O sea, el mundo personal es estar dentro de la jaula. Claro, Entonces, claro, claro. agarrar la llave Tenés te toda cambia razón. completamente todo. Es más, claro, es considerar que la cárcel es mi zona de confort. Claro. Es terrible. Sí. Digo, no hay una frase que quizás también es medio quemada y demás, pero digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿no? Claro. Por eso para mí esto tal vez hubiese mandado yo esta imagen y
me hubiese ahorrado todas las palabras. ¿Qué les parece? Pero me parece que como imagen es muy plástica y significativa de todo esto que queremos mencionar, de ese drama, y con esto cierro, de alguien que teniendo apenas un periscopio cree que ese pan detrás de los barrotes es toda su realidad. Y justamente por eso no ve la llave que está tan cerca como el pan. Y repito, no es que no pueda después alimentarse, ¿eh? No estamos hablando o Dios o lo material. Estamos hablando que Dios es un camino a que yo también me sacie materialmente, pero me libera. Me libera, como decíamos, y redondeamos con esto, me libera, y Dios justamente no es el que me esclaviza, sino todo contrario, el que me libera de las esclavitudes interiores, las esclavitudes culturales, las esclavitudes, la esclavitud del pecado, aquello que me hace, como decía San Pablo, ¿no? Dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esas son las verdaderas y más profundas esclavitudes, o las esclavitudes de las ideologías. Es decir, Dios justamente es el que me otorga la dignidad de hijo de Dios más allá del contexto en el que viva. Y eso es lo verdaderamente liberador, saber que soy hijo de Dios más allá del contexto, más allá de mi condición. Y eso, fundar sobre Dios la realidad última de mi dignidad, es lo más liberador que pueda haber.